Bueno, hay otro tema que nos interesa y que realmente, a mí particularmente me choqueó, pero cuando vos lo planteaste en el grupo, la información que se conoció en la jornada de hoy, personas que han comido un asado, que han disfrutado de un almuerzo en familia quizás y se encuentran, bueno, muchos hospitalizados, otros bajo tratamiento médico, y se habla de personas fallecidas también por el consumo de achuras en mal estado. Es tremenda esta noticia porque presten atención, vamos a estar desarrollándolo con un gastroenterólogo, porque aparentemente estamos hablando de dos bacterias. Sí. De dos bacterias, una de ellas se llama Shigella y la otra Salmonella. Bueno, una de esas bacterias, Shigella sobre todo, sería la más terrible. ¿Por qué? Porque sería esa bacteria la que se aloja en el cuerpo. ¿Viste que cuando vos comes carne, o sea, cocinás carne, depende del punto de cocción, las bacterias se mueren con la cocción? Por eso aconsejan hacer una cocción pronunciada en las carnes, más allá de que los chefs se enojan. Pero aconsejan hacer una cocción pronunciada, sobre todo cuando vos le vas a dar de consumo a los niños. Sobre todo eso, que no quede roja con el juguito, que muchas veces decimos, bueno, que esté a punto es semicrudo. Pero la verdad es que cuando hablamos de la otra bacteria que necesita 5000 grados para matar esa bacteria, estamos hablando de una cocción mucho más potente. A lo mejor las cocinas industriales son las que tienen ese potencial de cocción, y es gravísimo porque personas ya perdieron la vida, con este caso, y está bueno que lo vamos a charlar ahora. Estamos en contacto con Ernesto Darrouz, quien es gastroenterólogo, para hablar acerca de esta bacteria, la Shigella, no sé, él nos va a decir cómo se pronuncia correctamente y cuáles son las características y consecuencias que trae sobre el ser humano una vez que ingresa. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, bienvenido a Bravas. Buenas tardes a toda la audiencia, y es importante que ustedes saquen a la luz el problema de esta infección con Salmonella y Shigella. Sí, escucho lo que usted me quiere preguntar. Sí, ¿de qué se tratan estas bacterias? Porque Shigella está bien dicho, ¿no, doctor? Bueno, estas dos bacterias, que esta bacteria particularmente es la que provoca la muerte, que se necesita mucha más cocción para poder eliminarlas de las carnes. Bueno, ¿esto es así? ¿Es real? ¿Se puede combatir? ¿Cuáles son las precauciones que hay que tomar, doctor? Mire, en principio es una contaminación de esta Shigella o Salmonella de lo que se elabora. Es decir, si usted elabora carnes, embutidos, achuras, pero especialmente en el patty, disculpe que diga No, está bien, pero las hamburguesas que llevan la carne picada, procesada. Eso, que es carne, bueno, nosotros creemos que es carne bien esterilizada, cosa que no debería pasar. Pero ha pasado más con este tipo de carnes, embutidos en especial, embutidos ya hechos y embutidos que se realizan de forma normal y diaria. El tema es que es contaminación. Son dos bacterias que traen una gran diarrea, con moco, con sangre, con dolores articulares, con fiebre alta, con malestar general, con mucho dolor del cuerpo, y que lo deshidratan al enfermo, además de infectarlo con estas dos bacterias. Las bacterias, para lo primero que se hace es verlas, a ver si realmente son las dos bacterias que le estamos tratando, Salmonella o Shigella. Eso se hace en el laboratorio por examen de materia fecal. Cuando se obtiene la seguridad de que son algunas de estas dos bacterias y el enfermo está realmente no internable si no está en su casa, pero con cuidado, y el cuidado es la hidratación, bajar la fiebre, antibióticos, y bueno, cuando eso empieza a reducir el número de deposiciones, porque esta gente tiene muchas deposiciones con un moco así, tipo mucosidad, con sangre o sin sangre, y con muchas veces de ir de cuerpo durante el día y la noche. Esa es la característica de que estas diarreas son importantes.
En este caso al cual nos remitimos, que ocurrió en Berazategui, de varias personas que fueron víctimas de esta contaminación por consumo de achuras y embutidos procesados, usted nos está marcando una clara diferencia con relación a otros productos que pueden sufrir también la contaminación. El caso de la salmonela, siempre mencionamos el caso de la mayonesa, por ejemplo, ¿no? Claro, cuando hay contaminación en el lugar de elaboración, sea lo que sea, mayonesa, conservas, tomates, claro, me acuerdo de los tomates rellenos una vez. Sí. Pasa lo mismo. Sí. ¿Entiende lo que le quiero decir? Es decir, sí. es contaminación, mala sanidad del producto que están elaborando y así contaminan, y cuando no se conservan muchas veces los alimentos adecuadamente donde tienen que estar. Por ejemplo, la cadena de frío interrumpida. Algunos dejan la comida o el alimento varias horas o se descongelan y quedan fuera de la heladera o del frío, y entonces ahí empiezan la contaminación también. Doctor, si bien estamos hablando de una contaminación, necesariamente ese malestar que provoca es por el consumo, por ingerir, o con la manipulación también lo puede provocar, porque a lo mejor los que trabajan en una carnicería, que están todo el tiempo manipulando, tocando las achuras, una tablita de madera con la que se utiliza para cortar, por ejemplo. Entonces no es solamente el consumo, sino la manipulación. ¿También puede provocar este efecto? Diríamos que en la elaboración del producto se contamina. Además, a lo mejor hay gente que come con salmonela o con shigella, de que quema la carne para ver si se desaparece sin saber qué es lo que pasa. Pero hay enfermos y enfermos, hay enfermos y no enfermedades. Los enfermos se enferman y producen enfermedades. Y hay gente que tiene una predisposición para combatir o para defenderse de ese tipo de enfermedades y no tiene ni síntomas ni enfermedad. Pero de todas maneras es la mala elaboración y la contaminación de los alimentos, o porque ya vienen contaminados y no hacen ningún tipo de análisis hasta que se dan cuenta que el consumo está produciendo este tipo de enfermedad, y ahí entonces toman otros recaudos. ¿Se acuerda, doctor, con el caso de las hamburguesas contaminadas de una marca muy reconocida, que apareció la bacteria Escherichia coli y que decían que había que cocinar muy bien las carnes? En este caso, ¿la cocción hace que desaparezca la bacteria o que se aminore el daño que puede generar en el organismo? Vuelvo a repetirle que a veces no es solamente la contaminación, sino solamente la elaboración del producto. A lo mejor usted come una hamburguesa que la hizo usted, especialmente cuando son esas hamburguesas caseras que compra la carne triturada. Sí, que uno los prepara, claro. La deja, la prepara con otras cosas y bueno, ya viene mal, usted no la dejó en la heladera o la dejó fuera de la heladera, o esa carne tuvo un tiempo fuera de los lugares de frío, y bueno, y se contamina. Usted sabe que la carne tiene muchas manos hasta llegar a la boca. Pero, doctor, ahora la pregunta es la siguiente: ¿cómo hacemos para detectar eso? Porque a raíz de esta noticia ya tenemos un poco de temor de ir a las carnicerías y comprar achuras, carnes o lo que fuera, justamente para prevención. Pero, ¿cuál es el punto de inicio de esto? ¿No pasa bromatología? ¿Cuál es el control previo para que esto no suceda? ¿O por qué se dio esto? Mire, se da eso seguramente porque han aparecido los casos, porque a lo mejor hay otras que padecen la salmonela en este momento, llaman al médico, lo encuentran con una diarrea, la medica y desaparece el tema, y es un caso solo. Claro. Ahora, si usted me dice que come comida, no sé, no quiero decir el lugar, y está contaminada, bueno, ahí sí va a aparecer bromatología, o no sé, como es el control de la carne en las distintas roticerías, carnicerías,
parrillas, etcétera, etcétera. ¿Cómo diferenciar, doctor, el efecto de en el cuerpo, ¿no? De lo que es la contaminación por esta bacteria, de otra descompostura común que puede ser producto de otras cuestiones? Digo, ay, tengo gastroenteritis, me siento mal, no sé, mezclé dos alimentos que eran incompatibles, lo que fuere, pero ¿cómo diferenciarlo en cuanto a la sintomatología? Usted hablaba de antibióticos como para poder paliar los efectos. ¿Hay fiebre? Fiebre, sí, ya, la salmonela y la shigella no son diarreas comunes como esas que usted ve de virus que duran 24 o 48 horas, sino son diarreas realmente importantes. Imagínese que usted debe ir con una salmonela o shigella por lo menos 5 o 6 veces por día al cuerpo. Le agrega eso, la gran mucosidad, los cólicos que tiene, la fiebre, el malestar general, el decaimiento, el dolor de cuerpo, y si usted manda a analizar la materia fecal, ahí va a encontrar la salmonela y certifica que es una salmonela o una shigella. Doctor, ¿a los niños, en este caso, les afecta de igual manera como a los adultos? ¿O por ahí, por la contextura física del organismo, quizás todo más pequeño, puede llegar a producirle algo peor? Bueno, entendamos que si un chico tiene otras enfermedades concomitantes a la diarrea, pero pues de otros pulmonares, cardíacas, etcétera, seguramente una infectación con una diarrea de este tipo que es infectante, entonces lo va a desequilibrar en su enfermedad de base. Sí. Mire, cuando una diarrea dura más de 4 días a 5 días, usted tiene que ver al médico. Correcto. Ninguna diarrea dura más de 2 a 3 días. Claro. Correcto, ese es un muy buen indicio para tener en cuenta, doctor. Le hago la última ya para cerrar. Nos hablaba de que no hay un grupo etario salvo el cuadro general de salud que tenga la persona preexistente, lo que va a ser un factor determinante. ¿Por qué estas personas llegaron al grado de muerte? ¿Hicieron tardíamente la consulta? ¿Por qué cree usted que se terminó con el deceso de estas personas? ¿Podrían haber tenido antecedentes físicos, médicos, inmunodeprimidos? ¿O es que la bacteria es mucho más fuerte que otras bacterias que ya conocíamos? Desde ya que no es una bacteria común que ataca el intestino solamente, ataca todo el cuerpo. Entonces imagínese que si va sangre de cuerpo y produce moco y dolor articular, es un cuadro de infectación general que ataca articulaciones, etcétera. Claro. Ahora, que no sé quién fue, ya estoy muy lejos, pero el que falleció posiblemente o no llegó a tiempo o la infectación era muy importante, sí, era importante. Lo trataron o creyeron que era una diarrea común o tenía alguna enfermedad concomitante que le hizo agravarlo, no sé qué edad tenía. Claro. Así que, pero de todas maneras muchas veces no es la edad, sino es el tratamiento en el momento oportuno. Si lo trataron a la semana o con una diarrea de ese tipo en una persona adulta, seguramente no puede andar muy bien. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Sí, se deteriora tanto el cuerpo que es difícil volverlo a retraer. Esos enfermos que son añosos y que tienen y comprueban, muchas veces tienen que ser internados. ¿Por qué? Porque la hidratación por vía bucal también vomitan, entonces no puede ser normal para ese cuerpo. Claro, ya tienen que ser internados y pasarle sueros, los antibióticos por suero y controlarlo la materia fecal. Doctor Ernesto Darro, muchas gracias por esta intervención, muchísimas gracias por esta explicación y vamos a seguir atentos a este tema. Gracias. Gracias, muy amable, saludos.